Hoy vamos a desentrañar un país del continente asiático, un país del que hay mucho que analizar, porque a pesar de sus paisajes y cultura milenaria, este país oculta muchos secretos y realidades que pueden ser bastante turbias. El destino hoy nos lleva hasta Mongolia. Este es un país que, en los mapas, parece vacío, casi un gran desierto que conecta Rusia con China. Pero en realidad es un territorio salvaje, vasto y lleno de contrastes extremos. Es la tierra de los jinetes nómadas, de las estepas infinitas y del mítico Genghis Khan, pero también es un lugar duro, implacable y muchas veces hostil. Aquí, la belleza y la brutalidad conviven lado a lado. Este documental nos adentrará en el lado oscuro de Mongolia, desde la pobreza en medio de una modernidad incompleta, el alcoholismo que consume a miles de familias, la soledad de los asentamientos yurtas en las afueras de Ulaanbaatar, hasta el choque brutal entre tradiciones milenarias y la globalización. Porque detrás de la postal de caballos galopando bajo un cielo azul sin fin, existe una Mongolia compleja, rota en algunos aspectos y fascinante en otros. Prepárate para un viaje que no será cómodo ni turístico. Este es el otro rostro de Mongolia, uno que muchos prefieren no mostrar. Tierra de extremos. Hay lugares que te reciben con paisajes de postal, y luego está Mongolia, que te agarra por los hombros y te sacude hasta que entiendes qué significa realmente la palabra extremo. Este es un país que ocupa un territorio inmenso, pero donde la vida se aferra con uñas y dientes. Donde lo majestuoso y lo despiadado son las dos caras de una misma moneda que gira bajo un cielo infinito. El clima aquí no es un tema de conversación, es un verdugo. En verano, el sol quema con una furia que convierte la tierra en polvo y reseca los ríos. En invierno, el frío muerde hasta los huesos, helando todo a su paso. Pero lo más aterrador es el dzud, una palabra que todo mongol pronuncia con respeto. Es cuando el verano niega la hierba y el invierno termina el trabajo, matando a miles de animales que son el sustento, el transporte y la identidad de las familias nómadas. He conocido pastores cuyas miradas vacías contaban la historia de un dzud pasado, cómo perdieron todo y tuvieron que marchar a la ciudad, dejando atrás no solo su ganado, sino su forma de vida. El desierto del Gobi es otro mundo dentro de este mundo. Cruzarlo es adentrarse en un silencio absoluto, donde no hay sombra que valga ni agua que buscar. Recuerdo a una familia que conocí en medio de esa nada, viviendo en una yurta rodeada de kilómetros de arena. Me ofrecieron té con leche de yegua, y mientras lo bebía, pensaba en la fuerza callada que se necesita para sobrevivir aquí, donde la naturaleza no negocia. La riqueza de Mongolia duele por lo injusta que es. Bajo esta tierra yacen toneladas de carbón, cobre y oro, pero ese tesoro pocas veces llega a quienes más lo necesitan. Mientras unos pocos en Ulaanbaatar manejan todoterrenos de lujo, en las estepas los pastores siguen dependiendo de sus rebaños, viendo cómo el mundo avanza sin ellos. La desigualdad no es solo económica, es una grieta que divide el alma del país. Ulaanbaatar es el espejo de estas contradicciones. Una ciudad donde rascacielos de cristal se codean con barrios de yurtas, donde el humo del carbón llena los pulmones de los niños. En invierno, el aire se vuelve tan espeso que a veces no se ve el edificio de al lado. Respirar se convierte en un acto de riesgo, y sin embargo, la vida sigue, tosiendo y resistiendo. La soledad en Mongolia no es romántica, es tangible. He estado en pueblos donde el médico más cercano está a 8 horas de camino, donde un parto complicado o un brazo roto pueden convertirse en una sentencia. La gente aquí vive con la conciencia de que están solos frente a la inmensidad, que la ayuda no llegará a tiempo si la naturaleza decide llevarse a alguien. Pero en medio de tanta dureza, hay una belleza que te agarra por dentro. Los mongoles, curtidos por el viento y el frío, son de una hospitalidad que conmueve. En una yurta perdida en la estepa, una abuela me enseñó los cantos guturales de sus ancestros,
esos que imitan el sonido de las montañas y los ríos. Me habló de las carreras de caballos en el verano, donde niños de 7 años galopan como si fueran uno con el animal. Esas tradiciones no son folclore, son la columna vertebral de un pueblo que se niega a desaparecer. Es por eso y por mucho más que veremos en este video, que Mongolia no es un lugar fácil, ni para vivir ni para entender. Es un país que te exige mirar de frente el frío, la soledad y la desigualdad. Pero también es un lugar donde las ganas de salir adelante se convierten en arte, donde la comunidad es un salvavidas y donde el cielo estrellado por la noche te recuerda que, a veces, la belleza más profunda nace de las adversidades más extremas. Al final, si vienes a Mongolia te darás de cuenta de que te cambiará, como persona y como ciudadano. Este país tiene la capacidad de enseñarte que la vida no es cómoda, pero puede ser auténtica y que en los lugares donde todo es difícil, cada pequeño gesto de humanidad brilla como un fuego en la oscuridad. Hambre en la estepa. Si viajas a Mongolia buscando una aventura culinaria, prepárate para una lección de humildad. Aquí la comida no se trata de placer, sino de pura supervivencia. Mientras en otros países la gastronomía es un arte, en la estepa mongola es un acto de resistencia contra un clima que no perdona. Quienes llegan esperando sabores exóticos o menús variados, pronto descubren que este es uno de los lugares más difíciles del mundo para un paladar extranjero. El problema de base es simple, pero brutal. En un país donde el invierno dura 8 meses y la tierra se hiela hasta volverse roca, casi nada crece. He visto con mis propios ojos cómo las familias cultivan pequeñas parcelas junto a los ríos, sacando apenas unas zanahorias y patatas que guardan como tesoros. El verdadero sustento viene del ganado, vacas, ovejas, caballos, camellos, que no solo proporcionan comida, sino que son la farmacia, la tienda de ropa y el banco de los nómadas. Un animal es como una despensa con patas que camina contigo por la estepa. Los platos que encontrarás reflejan esta realidad desnuda. El bus, esas empanadillas al vapor rellenas de carne, aparece en cada yurta como un recordatorio de que la proteína animal es lo único seguro. El kushur, su versión frita, te sigue en cada festival y mercado. Y el tsuiban, esos fideos con trozos de carne, apenas si lleva alguna rodaja de zanahoria cuando hay suerte. Pero el verdadero desafío llega con el airag, la leche de yegua fermentada que burbujea en la boca con un sabor agrio que te hace preguntarte si estás bebiendo o realizando un ritual de iniciación. Lo que más impacta al recién llegado es la ausencia total de colores en el plato. Donde en otros países verías el verde de las ensaladas, el rojo de los tomates o el naranja de las frutas, aquí todo es marrón, blanco y beige. La dieta es tan monótona que después de unos días tu cuerpo empieza a anhelar cualquier cosa fresca. Un viajero suizo me lo confesó una tarde. Soñé con una manzana como si fuera el paraíso. No quería un banquete, solo algo crujiente y dulce que no supiera a carne hervida. Para los vegetarianos, la situación bordea lo imposible. Mongolia es probablemente una de las peores pesadillas para quien no consume productos animales. En los pueblos más remotos, rechazar la carne significa directamente no comer. Recuerdo el caso de una voluntaria española que, por no ofender a sus anfitriones, comió durante días solo pan seco hasta que empezó a sentirse débil. Tuvieron que llevarla de vuelta a la capital porque su cuerpo no aguantaba más. Los lácteos son otra frontera cultural. En verano, cuando los animales dan más leche, las familias preparan todo tipo de derivados: yogures espesos que parecen cemento, quesos secos que podrían romper un diente, y ese arul que los niños mastican como si fueran golosinas pero que a un extranjero le sabe a suela de zapato salada. La primera vez que probé el sutei chai, ese té con leche y sal que toman en el desayuno, casi lo escupo. Mi anfitriona se rió y me dijo: «No es para gustar, es para aguantar el frío». Tenía razón. Los problemas digestivos son el pan de cada día para los visitantes. La grasa de oveja que usan en todas las sopas, los intestinos hervidos que consideran manjares, la carne que a veces se sirve medio cruda. Todo conspira contra un estómago no acostumbrado. Conocí a un grupo de ciclistas franceses que pasaron más tiempo buscando baños que pedaleando,
víctimas de lo que llamaban la venganza del cordero mongol. Incluso en Ulaanbaatar, donde hay supermercados con productos importados, la realidad no mejora mucho para la mayoría. Una manzana puede costar lo que un plato de Booth, y las frutas se convierten en artículos de lujo que solo aparecen en ocasiones especiales. La dieta básica sigue siendo la misma de hace siglos: carne, lácteos y harina. Punto. Me impactó la historia de un profesor canadiense que trabajaba en las montañas del Altai. Después de 3 semanas comiendo solo carne hervida, confesó que empezaba a tener sueños recurrentes con pizzas y ensaladas César. No es hambre de cantidad, me dijo, es hambre de diversidad. Tu paladar se muere de aburrimiento. Entre el frío, la suciedad y la incomodidad, dicen que en Mongolia el frío no es un estado del tiempo, sino un personaje más en la vida diaria. Un invitado incómodo que llega cada octubre y no se marcha hasta mayo, instalándose en cada rincón de la estepa con una determinación que aplasta cualquier noción de comodidad. Aquí, 40 grados bajo cero no es una cifra dramática en un pronóstico del tiempo. Es tu realidad cada mañana cuando despiertas con el vaho congelado en las pestañas y el té que se enfría en segundos. Para los nómadas, esta relación con el frío es ancestral. Sus gers, esas tiendas circulares que desde fuera parecen juguetes frágiles, se convierten en úteros de calor donde la vida se reorganiza alrededor de la estufa central. Recuerdo pasar una noche en una de ellas, cerca de Karakorum, y entender por primera vez lo que significa el verdadero refugio. Mientras fuera el viento aullaba como una bestia enfurecida, dentro el calor del estiércol seco quemándose, nos envolvía en una burbuja precaria pero vital. Salir a orinar a las 3 de la madrugada fue una de las experiencias más brutales de mi vida. Ese aire que corta la respiración y congela instantáneamente cualquier gota de humedad en tu rostro. Los viajeros urbanos, acostumbrados a nuestro mundo climatizado, nunca estamos realmente preparados para esto. Una mujer francesa que conocí en un campamento nómada me contó cómo se despertó gritando porque creía haberse quedado ciega. Solo eran sus pestañas completamente congeladas. Un australiano confesó que desarrolló una técnica de aguante máximo para evitar salir al baño por las noches, hasta que su cuerpo simplemente se rebeló. La incomodidad aquí no es algo que puedas evitar. Es el paisaje mismo. Pero el frío es solo el principio del desafío. En Mongolia, el agua corriente es un lujo que pocos disfrutan. En Ulaanbaatar existen baños públicos donde por unas monedas puedes ducharte bajo un hilo de agua tibia que nunca sabes cuándo se cortará. Pero en la estepa, la ducha diaria es un concepto tan ajeno como un día de playa. Los nómadas se lavan con un paño húmedo y agua calentada en la misma tetera donde preparan el té. Una viajera japonesa rompió en llanto después de una semana sin poder lavarse el cabello adecuadamente. No es solo la suciedad, me explicó. Es la sensación de perder tu humanidad básica. Los baños son otro territorio de iniciación. Esa pequeña caseta de madera a 20 metros de la Ger, con su agujero en el suelo que en invierno se convierte en un pozo de hielo y en verano en un festival de olores y moscas. Es el lugar donde muchos viajeros pierden sus últimas ilusiones de comodidad. Recuerdo a un grupo de alemanes que intentó resistir sin usarla durante 2 días, hasta que el dueño de la Ger les dijo con esa mezcla de humor y severidad típica mongola: «Aquí el único que se aguanta todo el invierno es el perro, y vosotros no tenéis su pelaje». Esta falta de comodidades básicas se combina con un clima que no perdona. Los nómadas pasan horas recolectando estiércol seco, su único combustible, mientras el viento les azota el rostro. Cuidan sus animales sabiendo que si uno muere de frío, podría significar hambre para meses. El viajero descubre pronto que su incomodidad es el lujo de quien solo está de paso. Para los locales, esto es supervivencia pura. Hasta en Ulaanbaatar, la situación tiene sus claroscuros. La capital se convierte en invierno en una de las ciudades más contaminadas del planeta, donde el aire espeso de hollín se mezcla con el frío glacial. Caminar por sus calles en enero es sentir cómo el pecho se oprime y los ojos arden. Mientras algunos hoteles ofrecen spas de lujo, a pocas calles familias enteras hacen cola en pozos comunitarios para llenar sus bidones de agua.
La desigualdad aquí se mide en grados de calor y acceso a agua caliente. Lo que más me impactó fue descubrir cómo los mongoles navegan esta realidad sin dramatismo. Para ellos, el frío extremo y la falta de comodidades no son una emergencia permanente, sino el telón de fondo de sus vidas. Una mujer nómada me lo resumió perfectamente. Si nos quejáramos de todo lo incómodo, no nos quedaría tiempo para vivir. Esa aceptación práctica, casi filosófica, de las condiciones más duras es quizás la lección más valiosa que Mongolia ofrece. Los viajeros que logran superar el shock inicial suelen terminar con anécdotas que parecen sacadas de otro mundo. Noches durmiendo con 3 capas de ropa y todavía tiritando, mañanas descongelando las botas sobre la estufa, la eterna batalla contra el viento que se cuela por cada rendija. Pero curiosamente, son estas mismas incomodidades las que después se convierten en las historias que más valoras. Conocí a una pareja de españoles que, tras un mes en la estepa, llegaron a un hotel en Ulan Bator y pasaron media hora bajo la ducha caliente, riendo como niños. Es como si nunca antes hubiéramos entendido lo que significa realmente el agua caliente, me dijeron. Aquí aprendes a agradecer lo que siempre habías dado por sentado. Mongolia te quita todas las capas de comodidad artificial hasta dejarte frente a lo esencial: calor, refugio, agua, alimento, el frío que cala hasta los huesos, la suciedad que se acumula bajo las uñas, la incomodidad constante de vivir en un cuerpo que lucha por mantenerse caliente y limpio. Todo esto, que suena a pesadilla para el viajero occidental, resulta ser una lección brutal pero necesaria sobre los límites humanos y la capacidad de adaptación. Al final, Mongolia no se olvida, no por sus paisajes hermosos, que los tiene, sino por esa sensación cruda de haber estado en un lugar donde la naturaleza manda y los humanos aprendemos, una vez más, nuestro verdadero lugar en el mundo. Donde cada ducha futura será un pequeño lujo recordado y cada noche de invierno en casa, un regalo que nunca más darás por sentado. Pueblos olvidados y contrastes sociales. Ahora, pasando a otro espectro de lo que ocurre en Mongolia, pues pasa que cuando recuerdo a Mongolia, la primera imagen que me viene a la mente no es la de esos paisajes infinitos que aparecen en los documentales, sino el rostro curtido de un anciano que conocí en un pueblo perdido de la provincia de Arkhangai. Me ofreció té con leche de yegua en una taza con grietas, y mientras lo bebía, entendí que la Mongolia real tiene poco que ver con la postal turística. Detrás de la épica de los jinetes nómadas y las estepas infinitas se esconde un país lleno de contradicciones y heridas abiertas. Hay pueblos en el interior que parecen que la tecnología y modernidad jamás hubiese pasado por ahí. Recuerdo uno en particular, a 8 horas de camino de la capital por una pista de tierra. Unas cuantas casas de madera medio derruidas, con plásticos en las ventanas para protegerse del frío. Los niños corrían descalzos por el barro, a pesar de que el termómetro marcaba 5 grados bajo cero. La escuela del pueblo era un edificio de cemento con goteras, donde un solo maestro intentaba enseñar a 20 niños de edades distintas. En invierno a veces no podemos venir, me confesó, porque no tenemos leña para calentar el aula. Estos lugares existen en un limbo extraño. No conservan la dignidad del pastoreo nómada tradicional, pero tampoco han alcanzado los beneficios de la modernidad. Conocí a una familia que había vendido sus rebaños para mudarse a uno de estos pueblos, esperando encontrar escuelas y atención médica. Lo que encontraron fue desempleo y aislamiento. El padre, un hombre de manos calladas que antes domaba caballos, ahora sobrevive con trabajos esporádicos en la construcción. A veces extraño el frío de la estepa, me dijo con una sonrisa triste. Al menos allí era libre. La herencia soviética pesa como una losa en muchos de estos lugares. En Darkhan, una ciudad industrial que floreció durante la época comunista, vi bloques de apartamentos que se deshacen literalmente ante tus ojos.
fachadas con el cemento cayéndose a pedazos, ventanas rotas selladas con cartones, ascensores que llevan años sin funcionar. Una mujer me invitó a su apartamento en el 5º piso. Tuve que subir por las escaleras oscuras, esquivando los peldaños rotos, y me mostró cómo el yeso del techo se desprendía en trozos. En invierno, me dijo señalando las grietas, la nieve entra por ahí y se derrite dentro. Pero donde realmente se ven los contrastes es en Ulán Bator. La capital es una ciudad esquizofrénica, donde la modernidad y la tradición chocan de manera violenta. Puedes estar en un café de diseño con baristas que preparan flat whites perfectos y a 2 calles de distancia, adentrarte en un barrio de yurtas donde la gente saca agua de pozos comunitarios. Una tarde, guiado por un estudiante de universidad que conocí, me adentré en uno de estos distritos GER. El contraste era desgarrador. Niños jugando entre la basura, cables eléctricos improvisados que cruzaban de una yurta a otra, el olor permanente del carbón quemándose. Lo que más me impactó fue descubrir cómo la ciudad ha crecido de manera caótica, tragándose a los nómadas que llegaban buscando oportunidades. Una mujer que había sido pastora en el este del país me contó su historia. Vendimos nuestros animales para venir a la ciudad, pensando que nuestros hijos podrían estudiar. Ahora vivimos en esta yurta, mi marido bebe todo el día, y los niños no van a la escuela porque no tenemos documentos. Me mostró sus manos, todavía marcadas por años de trabajo con animales, ahora inútiles en esta realidad urbana. El alcoholismo es una tragedia silenciosa que recorre todo el país. En un centro de salud rural, una enfermera me explicó con voz cansada: atendemos más casos de cirrosis que de neumonía, y eso que el frío aquí mata a la gente. Vi hombres con la mirada perdida bebiendo vodka barato a las 11 de la mañana, familias destrozadas por la violencia que genera el alcohol, niños que se crían solos porque sus padres han sucumbido a la botella. La minería, que en teoría debería sacar al país de la pobreza, ha creado nuevas divisiones. En Erdenet, una ciudad que existe por y para la mina de cobre, vi cómo los ejecivivos viven en urbanizaciones cerradas mientras los trabajadores malviven en barrios sin infraestructuras. Un minero que conocí en un bar me lo resumió así: extraemos toneladas de cobre cada día, pero mi hijo estudia con velas porque hay cortes de luz constantemente. La soledad como prueba. Hay un momento en Mongolia en que te das cuenta de que el silencio tiene peso. No es metáfora, es algo que lo sientes en los hombros, en la respiración, en la manera en que el tiempo parece haberse detenido. Porque vienes de un mundo de notificaciones, tráfico y conversaciones simultáneas, y de repente estás aquí, donde el único sonido es el crujir de la tierra bajo tus pies y el susurro del viento. Mongolia no te recibe con bullicios, al contrario, te absorbe, y en ese vacío inmenso descubres partes de ti que no sabías que existían. Recuerdo claramente el instante en que salí de Ulán Bator y el asfalto se convirtió en tierra. Fue como cruzar un umbral invisible hacia otro planeta. El horizonte era una línea perfecta, sin una sola construcción humana que lo interrumpiera. Mi guía, un hombre mongol de pocas palabras, me dijo simplemente: aquí empieza el verdadero Mongolia. No exageraba. Durante las siguientes horas, el paisaje se repitió monótono y sublime a la vez. Colinas suaves, cielos infinitos, hierba hasta donde alcanzaba la vista. Para el tercer día, comprendí que la palabra lejos había perdido todo significado. La soledad aquí es física. La sientes en el pecho cuando respiras, en la manera en que tu voz suena extrañamente fuerte en el silencio absoluto. Un compañero de viaje alemán lo describió mejor. Es como si el mundo se hubiera vaciado y tú fueras el último habitante. La ansiedad llega sigilosa, primero como una curiosidad, luego como una inquietud, hasta convertirse en una presencia constante. Empecé a entender por qué algunos viajeros hablan de que se vuelven paranoicos. Esto es porque cuando no hay puntos de referencia, tu mente empieza a crearlos, y no siempre son amigables.
el idioma se convierte en otra barrera insalvable. En un pueblo remoto, una familia nómada me invitó a su yurta con esa hospitalidad generosa típica mongola. Compartimos té con leche salada, sonreímos, intentamos comunicarnos con gestos. Pero detrás de la cortesía, había un abismo. Quería agradecerles, preguntarles sobre su vida, entender su mundo, y todo lo que podía hacer era asentir y sonreír. Fue una de las noches más largas de mi vida. Rodeado de calidez humana, pero incomunicablemente solo. Conocí a una viajera francesa en un campamento que llevaba 3 semanas atravesando la estepa. El 5.º día empecé a llorar sin razón aparente. Me confesó. No era tristeza, era demasiado espacio, demasiado silencio. Me contó cómo había empezado a hablar consigo misma, luego con su caballo, luego con las piedras del camino. Tu cerebro busca desesperadamente algún tipo de respuesta, y cuando no la encuentra, inventa. Los mongoles navegan esta inmensidad con una naturalidad que desconcierta. Para ellos, el vacío no es vacío. Está lleno de señales invisibles para el ojo extranjero. Donde yo veía monotonía, mi guía veía pastos para las ovejas, pozos de agua, huellas de animales. Una tarde, señaló una mancha diminuta en el horizonte. Ahí hay una familia. Media hora después, efectivamente, apareció una yurta. Ellos leen el paisaje como nosotros leemos un libro. La desconexión digital aquí duele más que el frío. Tu teléfono se convierte en un pisapapeles caro. Sin Google Maps, sin mensajes, sin la posibilidad de llamar si algo sale mal. Recuerdo la sensación de pánico cuando me di cuenta de que si el coche se averiaba, estaríamos a merced del azar. No hay talleres mecánicos, no hay grúas, no hay señal para pedir ayuda. Es una dependencia que no sabía que tenía hasta que me fue arrancada. Pero hay un momento de quiebre, un instante en que la ansiedad se transforma. Para mí llegó al atardecer del 7.º día. Estaba sentado en una colina, viendo cómo el sol teñía la estepa de dorado, y de repente entendí. La vastedad no era una amenaza, era un regalo. Mis problemas, mis preocupaciones, mis deadlines. Todo parecía ridículamente pequeño ante esta inmensidad atemporal. Un viajero español que conocí después lo resumió perfectamente. En Mongolia aprendí que soy mucho más insignificante de lo que creía y mucho más fuerte de lo que imaginaba. Riesgos ocultos en la naturaleza. Ahora, esto es muy importante conocerlo si estás pensando en viajar a Mongolia, porque muchas personas dicen que Mongolia es el último lugar donde puedes sentirte verdaderamente libre. Pero lo que no te cuentan es que esa libertad tiene un precio y se paga con incomodidad, riesgo y la humildad de reconocer que aquí la naturaleza es la que manda. Me pasó de que llegué aquí con la mochila llena de ilusiones y un itinerario perfecto, y me fui con las manos marcadas por el frío y una lección que llevaré siempre. En un lugar como la estepa mongola, la naturaleza no es escenografía, es una fuerza viva que te prueba en cada respiro. Mi primera advertencia me la dio un viejo nómada en un mercado de Ulan Bator. Mientras compraba provisiones, me miró mi equipo de montaña nuevo y me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Esa ropa es para pasear, no para la estepa». No le hice caso. 2 días después, entendí su significado. Recuerdo que estaba cerca del lago Kövsgöl, con un cielo tan azul que estaba precioso, cuando de repente el horizonte se oscureció. En menos de 15 minutos, el viento pasó de una brisa suave a un vendaval que parecía que arrancaba las piedras del suelo. Mi tienda de campaña, que había resistido tormentas en los Alpes, se convirtió en un trapo sacudido por un gigante invisible. Las estacas saltaron como palillos y tuve que aferrarme a la estructura con mis propias manos mientras la lluvia me golpeaba como si fueran agujas. Esa noche dormí en el coche, temblando de frío y de miedo, preguntándome cómo había subestimado tanto a la naturaleza y a este lugar. El clima aquí no cambia, se transforma. Los nómadas leen el lenguaje del cielo como nosotros leemos las señales de tráfico.
Una tarde, mi guía Bahar Said Khan señaló unas nubes lejanas que a mí me parecían inofensivas. «Tormenta de arena en 1 hora», dijo. Yo no veía más que un atardecer hermoso. 40 minutos después, el mundo se volvió naranja y el aire se llenó de un polvo que ardía en los pulmones. Tuvimos que refugiarnos en una yurta abandonada, escuchando cómo la arena golpeaba el fieltro como balas. El frío es otro animal completamente distinto. En las montañas del Altai, pensé que estaba preparado con mi ropa técnica de alta gama, pero el frío mongol se burla de la tecnología. Se cuela por las costuras, convierte el agua en hielo dentro de tu cantimplora mientras caminas y hace que tus dedos se sientan como trozos de madera aunque lleves 2 pares de guantes. Una noche me desperté con los labios pegados a la funda de dormir por el hielo de mi propio aliento. Fue entonces cuando entendí por qué los nómadas visten pieles de oveja. No por tradición, por supervivencia. Los animales son otra historia. En un camino cerca del Gobi, vi mi primer lobo mongol. No era el animal majestuoso de los documentales, era una sombra delgada y hambrienta que nos observaba con ojos que reflejaban la luz de la luna. No nos atacó, pero esa noche no pude dormir, escuchando cada ruido exterior. Mi guía se rió por la mañana. «Los lobos tienen miedo de los humanos», me dijo, «pero es bueno tenerles respeto». Me mostró cómo habían estado rondando nuestro campamento, sus huellas perfectamente marcadas en la tierra helada. Montar a caballo aquí fue otra lección de humildad. En mi país había tomado clases de equitación, pero el caballo mongol es una bestia diferente. Mi yegua, una pequeña y robusta criatura llamada Sarna, decidió el primer día que no le gustaban mis órdenes urbanitas. Me llevó galopando a través de un arroyo helado, luego se detuvo bruscamente y yo seguí de largo, aterrizando suavemente en un arbusto espinoso. Los niños nómadas se reían a carcajadas. Su relación con los animales es práctica, no sentimental. Saben que de ellos depende su vida. El transporte es probablemente el riesgo más subestimado. Las carreteras mongolas son en realidad múltiples caminos de tierra que se bifurcan como venas en la estepa. Una vez, nuestro conductor tomó un atajo que resultó ser el lecho seco de un río. La camioneta se atascó en la arena y pasamos 6 horas cavando bajo un sol que quemaba la piel. No había otro camino, no había tráfico que pudiera ayudarnos. Solo el silencio infinito y la creciente conciencia de que estábamos completamente solos. La vez que más miedo pasé fue cuando un compañero de viaje se torció el tobillo gravemente en una caminata. Parece una tontería, un esguince. Pero estábamos a 3 horas del pueblo más cercano, y ese pueblo solo tenía una clínica con una enfermera y aspirinas. Tuvo que aguantar el dolor durante todo el trayecto de vuelta. Cada bache del camino era una tortura. Me di cuenta de que algo tan simple como una fractura podría ser una sentencia aquí. Lo más paradójico es cómo la belleza y el peligro se entrelazan. El lago Ubs, donde el agua es tan transparente que parece no existir, puede congelarse de manera traicionera en cuestión de horas. Las dunas del Gobi, que se ven como olas doradas detenidas en el tiempo, esconden serpientes venenosas y temperaturas que oscillan entre hervir de día y congelar de noche. Conocí a un alpinista suizo que había escalado el monte Everest, pero decía que la montaña más aterradora de su vida había sido el Hargaland Khair Khan aquí en Mongolia. En el Everest hay rutas establecidas, equipos de rescate, otros escaladores, me contó. Aquí, si te caes, puede que nadie te encuentre hasta la próxima primavera. Ahora entiendo por qué los mongoles desarrollaron esa hospitalidad legendaria. En un lugar donde un error puede costarte la vida, compartir lo que tienes no es solo amabilidad, es una estrategia de supervivencia colectiva. Cada yurta es un refugio potencial, cada familia una posible salvación. Mongolia no es un destino para turistas, es una experiencia para quienes están dispuestos a ser vulnerables. Donde el GPS falla y el teléfono no sirve para nada más que para tomar fotos. Donde tienes que confiar en las estrellas para orientarte y en tu instinto para sobrevivir. Me fui de Mongolia con las botas gastadas, la piel curtida por el viento y una nueva comprensión de lo que realmente significa la palabra aventura.
no es sobre buscar emociones fuertes, sino sobre aceptar que a veces estamos a merced de fuerzas mayores, y que en esa rendición encontramos una especie de paz salvaje que no existe en ningún otro lugar. Como me dijo Bhajar Sai Khan cuando nos despedimos, en la ciudad, tú controlas tu vida. En la estepa, la vida te controla a ti, y solo cuando aceptas eso eres realmente libre. El lado humano del desencanto. Llegué a Mongolia con el corazón lleno de sueños y la mochila cargada de ilusiones. Como tantos otros, venía persiguiendo la sombra de Gengis Khan, imaginando galopes libres por la estepa y noches bajo cielos que nunca terminaban. Soñaba con dejar atrás el ruido de la ciudad y encontrar esa pureza que se me escapaba entre el asfalto y las pantallas. Pero la realidad, como suele pasar, tenía preparada para mí una lección de humildad. En un albergue de Ulan Bator me crucé con una chica francesa que llevaba 3 semanas viajando sola. Tenía la piel curtida por el viento y una mirada que había visto demasiado. Llegué pensando que sería como en las películas, me confesó mientras tomábamos un té demasiado caro. Pero el polvo se te mete hasta en los sueños, los caballos tienen su propio carácter, y a la tercera jornada de comer solo carne hervida, hasta una lechuga te parece un manjar. Sus palabras me resonaron dentro mientras acomodaba mi saco de dormir, preguntándome en qué momento había idealizado tanto un lugar que se empeñaba en mostrarse tan descarnado. Ulan Bator fue mi primera bofetada de realidad. Esperaba una capital con aires ancestrales, con mercados llenos de colores y gente de rostros sabios. Encontré una ciudad atrapada entre el humo del carbón y la herencia soviética, con un tráfico que te envenena los pulmones y bloques de cemento que se caen a pedazos. Un japonés que conocí en un café del centro lo dijo mejor que yo. Parece que mi imaginación me jugó una mala pasada. Pero lo peor, o lo mejor, estaba por venir. Cuando por fin salí de la ciudad, la estepa se me apareció como un mar beige interminable, donde las horas perdían su sentido y la soledad se volvía tangible. Recuerdo una tarde especialmente dura cerca del Gobi, cuando la vastedad del paisaje se hizo tan pesada que sentí que el mundo se había vaciado, y yo era el último idiota sobre la tierra. Una pareja de alemanes que andaba por la misma zona me confesó que estaban pensando en cortar el viaje por lo mismo. Y luego estaba el asunto del idioma. Fuera de los circuitos turísticos, mi inglés servía para poco más que pedir agua. Intentaba comunicarme con manos y dibujos, pero la mayoría de las veces terminaba sonriendo y asintiendo, aunque no entendiera nada. En una aldea perdida, una familia nómada me ofreció airak, esa leche de yegua fermentada que es como una bomba para un estómago no acostumbrado. El sabor agrio me hizo arcadas, pero decir que no habría sido un insulto. Así que bebí con cara de felicidad mientras por dentro mi estómago declaraba la guerra. Mi cuerpo tampoco aguantaba el ritmo. Como muchos, no calculé lo duro que sería vivir a base de carne y lácteos. Una chica de India que conocí había tenido tantos problemas que terminó desmayándose en medio de una excursión. Nunca creí que comer se convertiría en un problema de viaje. Me dijo después, todavía pálida. Yo, por mi parte, desarrollé el hábito de esconder trozos de carne en una bolsita cuando ya no podía con la grasa. Las incomodidades se iban sumando día a día. Los baños eran hoyos en el suelo, las duchas un lujo que llegaba cada 10 días y el polvo se me había instalado en las venas. Una noche, después de intentar lavarme con un balde de agua helada, me senté en la entrada de mi tienda y me pregunté en serio qué demonios estaba haciendo allí. Había confundido lo auténtico con lo bonito, sin entender que la vida nómada no es un retiro espiritual, sino pura supervivencia. Pero justo cuando estaba más desanimado, las cosas empezaron a cambiar. Una tarde, ayudando a una familia a juntar boñigas secas para el fuego, algo hizo clic. El airak que tanto me costaba tragar era pura energía para el frío, la grasa que rechazaba era combustible para el cuerpo, y esa falta de privacidad que me volvía loco era el precio de una comunidad donde nadie sobra. Un australiano que conocí en el camino me lo resumió mientras mascábamos un queso más duro que una suela.
Aquí aprendí que ser invitado significa soltar el control. Es incómodo, sí, pero también te libera. Me hizo pensar en mi obsesión por tener todo planificado, en cómo había convertido este viaje en una lista de expectativas en lugar de dejarme sorprender. Cuando llegó la hora de irme, miraba por la ventana del jeep ese paisaje que tanto me había puesto a prueba y sentí una punzada rara. Mongolia no me dio la paz que buscaba, pero me regaló algo mejor. Un espejo sin edición de mis límites y mis fuerzas. Aprendí que podía vivir sin mis comodidades, que el silencio podía ser compañía y que adaptarse no es resistir, sino soltar. Ahora, cuando me preguntan si Mongolia vale la pena, pongo cara de complicado. No es para quien busca lujo o experiencias empaquetadas, es para quien está dispuesto a sentirse incómodo, perdido y, a veces, profundamente frustrado. Pero también es para quien entiende que en lo crudo hay una belleza honesta que no se encuentra en los folletos turísticos. Mongolia no te promete felicidad fácil, te promete un revolcón. Y como me dijo un viejo nómada antes de irme, el desierto no cambia a la gente, solo les quita lo que sobra. Quizás por eso algunos la adoran y otros juran no volver. Porque al final el problema nunca fue Mongolia, sino todo lo que llevábamos encima sin necesitarlo.